Para hablar del sistema inmune, respuesta inmune adaptativo, hay que retomar un poquito las características generales de la respuesta inmune. Quedamos que hay características tanto generales como específicas. Las características generales las llenamos en un cuadrito, el cual decía, el sistema inmune en general tiene cierto grado de especificidad. El sistema inmune tiene cierto grado de diversidad. El sistema inmune tiene cierto grado de especialización. Pero quedamos que el sistema inmune adaptativo tenía dos propiedades específicas, bueno, tres específicas de la respuesta. Si alguien se acuerda, me lo puede poner en el chat. Pero las tres que platicamos, uno era que tenía la capacidad de generar memoria. Dos, es que podían generar expansión clonal, que eso quedará más claro al final de la próxima sesión. Y tres, pueden hacer a lo que se llama tolerancia. ¿Por qué yo les digo que la tolerancia es específica de la respuesta inmune adaptativa? Porque para entender la respuesta inmune adaptativa tenemos que conocer a sus participantes. Y los participantes adaptativos son dos: células y un componente que se conoce como humoral. ¿Por qué? Porque tiene proteínas solubles. Las células que forman parte de la respuesta adaptativa son dos: los linfocitos T, que van a estar en toda el resto de las clases en verde, y si recuerdan, los linfocitos T los dividía en alfa y beta, que implicaba que el receptor que tenían era un receptor alfa-beta. Estos linfocitos T alfa-beta los voy a agrupar a partir del correceptor. Entonces, su correceptor puede ser o CD4 o CD8, y esto determinará su funcionalidad. La otra célula de la respuesta adaptativa son los linfocitos B, específicamente los linfocitos B2. Estos linfocitos B2 son los que se pueden activar y diferenciar en células plasmáticas de vida larga, que después vemos ese proceso. El componente humoral de la respuesta adaptativa, ¿quién es? ¿Pueden ponérmelo por el chat, por favor? Bien, ¿no? Son los anticuerpos. Y entonces estos son los encargados o los que utilizo yo para reconocer, bueno, no para reconocer, para activarme frente a algo. Entonces, estas células y estos anticuerpos tienen que tener ciertas características con este sentido que permitan diferenciar una respuesta inicial o temprana, como es la innata, y una respuesta específica como es esta. ¿Y cuáles esas características que ustedes ya conocen, pero hay que retomar? La especificidad de la respuesta inmune adaptativa es alta. Esto implica que hay mucha precisión. Esto nos habla de la molécula que yo estoy identificando, la puedo reconocer muy fácilmente. Y normalmente los receptores que la reconozcan van a tener una alta afinidad a esa molécula. Entonces, esto determina un poco la especificidad, ¿no? ¿Qué tan preciso es mi reconocimiento frente a algo? Y la respuesta adaptativa es muy grande esa especificidad. Dos, la diversidad. La diversidad me habla de qué tantos elementos puedo encontrar, y tenemos que su diversidad es impresionante, ¿no? Es ilimitada prácticamente, ¿no? Bueno, no está tan así, pero bueno, hay una gran diversidad. Esto decía que yo puedo reconocer muchísimas moléculas diferentes y que cada una de ellas yo la voy a identificar gracias a la especificidad con mucha precisión. Entonces, estas dos características me hablaban del receptor, es decir, que yo tenga un receptor eficiente
hace que tenga alta especificidad y tenga una muy buena diversidad. Entonces tenemos que entender qué son y cómo funcionan los receptores de la inmunidad adaptativa. La especialización que damos, que era quién dirige la respuesta contra qué. Para eso, el sistema adaptativo lo que hace es permitir que existan subpoblaciones. Ya habíamos platicado, por ejemplo, los macrófagos. Hay macrófagos M1 y hay macrófagos M2. Ambos son macrófagos, pero hay variaciones, tanto funcionales como estructurales de ellos. Y por ende, ambos son subpoblaciones. En el caso de la respuesta inmune adaptativa, veremos que la mayoría de las subpoblaciones que existen para generar una especialización de la respuesta. Si hablamos de CD4, por ejemplo, los TH1 funcionan mejor contra cosas intracelulares. Los TH2 funcionan mejor contra parásitos. Los TH17 funcionan mejor contra cosas extracelulares. Entonces, dependiendo de qué subpoblación se activa, contra quién generó mejor la respuesta. Y la memoria quedamos que era, reconozco un antígeno por primera vez y la próxima vez que lo reconozca, la respuesta va a ser más rápida, más eficiente y más potente. La expansión clonal implica que yo puedo de una célula hija generar dos células iguales y lo más importante es que el receptor será el mismo. Y esto lo aclaremos más adelante. Y la tolerancia es la falta de reconocimiento a lo propio. Ahí entra el primer término que vamos a revisar en esta sesión. Es la falta de reconocimiento a una molécula propia. Es una automolécula. Quiere decir que es una molécula propia. Pero para que mi sistema pueda identificar o pueda interactuar con más moléculas, yo tengo que decidir con quién sí puedo interactuar. A todas esas moléculas con las que el sistema adaptativo puede interactuar, las conocemos como antígenos. Los antígenos, como definición, son cualquier molécula que puede ser reconocida por un receptor de célula T, que puede ser reconocida por un receptor de célula B, o que puede ser reconocido por un anticuerpo soluble. ¿Esto qué representa? Que para que yo pueda llamarle a una sustancia un antígeno, sí o sí, tiene que tener la capacidad de interactuar con mi sistema adaptativo. Entonces, ¿dónde está el TCR? En el linfocito T. ¿Dónde está el BCR? En el linfocito B. ¿Y cuáles son estos? Pues los que se producen de forma o que son el componente humoral. ¿Se dan cuenta? Para definir la molécula de reconocimiento más importante, yo necesito que mi sistema adaptativo lo pueda reconocer. Si mi sistema adaptativo reconoce esta sustancia, automáticamente se denomina antígeno. Y ahí hay algunas otras definiciones que tenemos que medio platicar. Primera definición. Inmunógeno. Es un inmunógeno. Yo ya les dije, los antígenos son lo que yo reconozco. Pongamos un ejemplo de la vida real. Todos ustedes tienen una preferencia por visualmente hacia alguien, ¿no? Entonces, imaginemos, en mi caso, me gustan las mujeres. Entonces, si yo veo mujeres, puedo identificar, es mujer, es mujer, es mujer, es mujer. Pero no todas me van a atraer. Entonces, la atracción es una respuesta más allá del reconocimiento. Yo puedo reconocer que es una mujer o que es un hombre. Ya estoy reconociendo una diferencia estructural. Pero que yo reconozca puede que no genere ningún efecto en mí. Entonces, si yo reconozco a una mujer, yo estoy identificándola como un antígeno.
Pero si aparte de reconocerlo, genera una atracción en mí, en ese momento va más allá del reconocimiento y estoy generando un proceso de activación. Eso es un inmunógeno. El inmunógeno es la sustancia que en la interacción con el receptor genera una activación inmune. Entonces, los inmunógenos activan al sistema inmune posterior al reconocimiento. Entonces, los antígenos no necesariamente tienen que despertar o activar al sistema inmune, los inmunógenos sí. Eh, bien, bueno, hay otra definición importante que son los aptenos. ¿Qué son los aptenos? Los aptenos son sustancias que son muy chiquititas que por sí mismos no pueden generar una activación inmune. Es decir, son pues sustancias inertes. Entonces, ¿por qué los llamamos? Porque si estos aptenos se suman a una proteína, es decir, la unión de un apteno y una proteína, va a hacer que esa molécula proteica se reconozca como un inmunógeno. Entonces, los aptenos son sustancias de bajo peso molecular que a la hora de interactuar con otra proteína, pueden hacer que esta proteína sea reconocida como un inmunógeno. Y tenemos dos términos que son los que vamos a platicar ahora, que son el epítopo y el parato. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Todo bien. Eh, perfecto. Entonces, la sustancia, voy a ponerlas de amarillito. La sustancia puede ser cualquier molécula. ¿Qué implica que sea cualquier molécula? Que si yo hablo de biomoléculas, me voy a encontrar que todas las biomoléculas pueden funcionar como un antígeno. Es decir, mi cuerpo tiene la capacidad de reconocer todas las biomoléculas, proteínas, carbohidratos, lípidos o ácidos nucleicos. Eso hace que con que existe en la naturaleza, yo puedo reconocerlo y ahora me toca decir, bueno, ya lo reconocí, ¿qué hago con ello? La realidad es que nosotros o nuestras células, cuando interactúan con algún antígeno, me voy a dar cuenta que no interactúan con toda la molécula, solamente interactúan con ciertos fragmentos. Entonces, este fragmento particular que tiene el antígeno, que es una fracción muy pequeña, con la cual sí es reconocida directamente por el receptor, a esa fracción yo le llamo epítopo. También le puedo llamar determinante antigénico. Entonces, tanto los epítopos como los determinantes antigénicos son sinónimos. Esta es la región que encontramos en el antígeno que es reconocida. Pero si nos damos cuenta, este receptor tampoco reconoce con todo, solamente reconoce con una parte. Es decir, cuando esta célula
viene a interactuar, no interactúa todo el receptor, solo interactúa una porción del receptor. En este caso, esta de aquí. A esa zona que existe en el receptor con la cual está interactuando con afinidad por el epítopo, la conocemos como parato. Y entonces de las definiciones que deben conocer, el antígeno es cualquier molécula reconocida por un BCR, un TCR o un anticuerpo soluble. El inmunógeno es aquel antígeno que genera una respuesta inmune. El hapteno es una subunidad que por sí misma no genera una respuesta, pero al unirse a una proteína se vuelve un inmunógeno. El epítope es la región dentro del antígeno que puede ser reconocida. El parátopo es la región dentro del receptor que reconoce al epítope. Y con eso ya tenemos las definiciones iniciales para aprender a grandes rasgos inmunidad adaptativa. Ahora, iniciamos entonces platicando de estos epítopos o determinantes antigénicos. Yo los voy a dividir o los voy a clasificar a partir de cómo interactúo yo con ellos. Entonces, hay dos clasificaciones. Nos vamos a quedar con una que nos dice, los determinantes antigénicos o epítopos son de tres tipos. Tipo número 1, un determinante secuencial. Tipo número 2, un determinante conformacional. Tipo número 3, un determinante oculto. La clasificación que no vamos a revisar es la de inmunodominante. Nada más se los platico. Si ustedes imaginan que en la superficie de esta célula es una sustancia polivalente, que quiere decir que tiene varios epítopos diferentes, o sea, un epítopo cuadrado, uno circular, uno triangular. Cada uno de ellos puede ser reconocido, pero mi sistema inmune no va a reconocer a todos por igual. Va a haber uno de ellos que reconozca con mayor fuerza. Si es este el que estoy reconociendo con mayor fuerza, a ese epítopo o a ese determinante antigénico, yo lo considero un epítopo inmunodominante. Estos tres tipos de determinantes antigénicos que sí vamos a revisar, se llaman así por su estructura. ¿Y a qué voy con su estructura? La mayoría de los inmunógenos son proteínas. Entonces, casi siempre voy a interactuar una proteína con otra proteína para reconocerlo. Si ustedes recuerdan sus receptores, son primariamente proteínas. Ahora, ¿qué implica que sea una proteína que sea reconocida por otra proteína? Que yo tengo que considerar en esta clasificación cambios estructurales. De tal forma que yo tengo algunas proteínas que tienen cierta secuencia. Vamos a imaginar que mi sistema inmune reconoce mediante su receptor una subunidad azul y una subunidad roja. Es prácticamente así. Para que el parátopo pueda interactuar con el epítope, tiene que ser sí o sí azul y roja. Ahora, ¿y eso qué? ¿Por qué eso es importante? Bueno, nos vamos a encontrar que en la naturaleza puedes tener modificaciones estructurales que, si se dan cuenta, está haciendo que el mismo receptor reconozca el azul y el rojo. Entonces, este reconocimiento y este reconocimiento es el mismo.
Ujú. Pero de repente puede haber veces si yo veo esto en tridimensional, en el centro de este modelo tridimensional, yo tengo una molécula azul y roja, pero de manera diaria, esto está cubierto. Entonces, como está cubierto, yo no puedo reconocer ese azul y ese rojo. Entonces, ¿ven los tres ejemplos? En los tres estoy reconociendo una partícula azul con rojo. Y quedamos que la clasificación nos habla de un cambio estructural. Como yo estoy hablando directamente de proteínas, normalmente el cambio de estructural es una desnaturalización. Esto implica romper la proteína en fragmentos. Y gracias a este aprendizaje pudimos clasificar a los epítopos según qué pasa después de que los rompemos. Si yo lo rompo y queda negro, azul, rojo, y el otro fragmento queda verde, morado y rosa, lo que estoy haciendo es, esta parte queda aquí, esta parte queda acá. Cuando yo fragmento o rompo la estructura tridimensional, los epítopos que son secuenciales siguen siendo identificables. Es decir, mi sistema inmune puede llegar y decir, ah, mira, aquí hay una molécula azul con roja. Ese es el antígeno y esa es mi especificidad. Entonces puedo generar una respuesta, porque hay un azul y un rojo. Pasa lo mismo en el conformacional. El conformacional puede llegar una enzima y puede fragmentar en dos mi proteína. Y aquí empezamos a ver un proceso extraño. Quedamos que mi cuerpo reconocía el azul y el rojo, ¿no? Cuando estaba en un modelo tridimensional, el azul y el rojo están pegados. Y eso hace que cuando el receptor llega, yo los reconozco. Entonces, en un modelo tridimensional, los antígenos conformacionales pueden ser identificados. Pero si yo desnaturalizo a la proteína y dejo expuesto su contenido, si nos damos cuenta, esta es la secuencia. Y está como tal la secuencia. Esta es la secuencia. Y está como tal la secuencia. ¿Qué pasó? Yo desnaturalicé la proteína. Y al momento que desnaturalizo la proteína, me quedan dos fragmentos. ¿Cuál es el problema de romper un antígeno conformacional? ¿Quién me lo dice o me lo platica por el chat? Que ya no puede ser reconocido. Perdimos la capacidad de reconocerlo. Entonces, como el azul quedó aquí y el rojo quedó aquí, al momento de que yo disgrego la proteína, pierde sus capacidades de activación inmunológica. Entonces, la diferencia entre un determinante secuencial y un determinante estructural es qué pasa posterior a la degradación o a la desnaturalización proteica. Si se conserva el reconocimiento, estoy ante un antígeno o un epítopo secuencial. Si se pierde, estaba ante un epítopo conformacional. Y para yo poder identificarlos, tendría que volver a armar a la cosa que los traía. El tercer ejemplo es algo, pues hasta cierto punto a debatir. Llega un agente o una desnaturalización proteica y en ese momento yo pierdo la estructura tridimensional. En el momento que yo pierdo la estructura tridimensional, estos antígenos ahora son visibles. Entonces, previamente estaban ocultos, hasta que se rompe la estructura yo los puedo reconocer. Y eso me permite hacer una tablita que dice,
A ver, no dice porque la acabo de inventar. A verlo un poquito. Los epítopos secuenciales, esto es antes de la desnaturalización, y esto es después de la desnaturalización. Entonces, un epítopo secuencial, yo lo reconozco antes y yo lo reconozco después. Un epítopo conformacional, yo lo reconozco antes, pero yo ya no lo reconozco después. Y un antígeno oculto, yo no lo reconozco antes, pero yo ya lo puedo reconocer después del cambio estructural. En eso consiste esta clasificación. ¿Qué ocurre después de que yo desnaturalizo la proteína? ¿Sigo Doctor, reconociéndolo? Ajá, dime. entonces la desnaturalización no es producto del reconocimiento. No. La desnaturalización normalmente es producto de las formas de destrucción que tiene tu sistema inmune innato. Recuerden, cuando hablamos del sistema inmune adaptativo, implica que ya hubo un sistema inmune innato que inició el reconocimiento y la activación. El sistema inmune innato tiene dos objetivos casi siempre: destruir y presentar. Para cualquiera de esos dos objetivos, la integridad de las sustancias suele perderse. Entonces, casi siempre en el proceso inmunológico innato suele haber una desnaturalización proteica por default. Cuando los linfocitos o las células adaptativas ya entran en contacto con estas moléculas, alguien ya las destruyó antes. Entonces, por eso, entender que puede ser que no pase nada con que yo la destruya, o que al momento de destruirla yo pierda o yo gane capacidad de reconocimiento. Entonces, la desnaturalización es diferente al reconocimiento. Gracias. Y de nada. Hasta aquí. Esto a veces es revoltoso. ¿Dudas de esta parte? Eso. Entonces vamos a tomarnos 7 minutitos, 7 días, retomamos la sesión. Vamos a retomar muy rápidamente esta parte de conformacional. Si nos damos cuenta, las proteínas suelen ser estructuras tridimensionales. Si ustedes se acuerdan, les enseñaron que había aminoácidos que cuando se forman y se juntan, pueden formar alfa hélices o beta plegadas. Y cuando estas alfa hélices y beta plegadas se agrupan, suelen generar globulinas. Entonces, casi siempre en la estructura tridimensional de una proteína, yo voy a ver estas globulinas. Las cuaternarias ya hay muchas globulinas, ¿no? Entonces, casi siempre yo veo estas conformaciones donde tienen una parte anterior, una parte posterior, o sea, es tridimensional. Dibujo, pues no se ve tridimensional, ¿no? ¿Qué implica esto? Que si yo voy girando de lado, voy a encontrar que cada uno de los elementos de este antígeno se ve diferente en cada cara. Ahora, que se llame un epítopo o un determinante antigénico conformacional implica que cuando se armó la estructura tridimensional, justo en ese armado quedaron dos aminoácidos, que cada bolita puede representar un aminoácido o una globulina, como queramos verlo, quedaron dos aminoácidos cerca uno del otro. Esos dos aminoácidos pegados son los que el sistema inmune reconoce. Cuando yo desnaturalizo a la proteína y la fragmento, en ese momento, pues no se pierden ninguno de mis elementos. Las mismas bolitas que tenía aquí, tengo aquí, y las mismas bolitas que tenía aquí, tengo acá. Entonces, al desnaturalizar, yo no perdí ninguna sustancia. Pero cuando mis receptores vengan y busquen su ligando específico, van a decir, aquí había azul y rojo, aquí no hay azul y rojo, aquí no hay azul y rojo, ya no hay azul y rojo. Entonces, en ese momento, el receptor no reconoció la secuencia.
Y entonces, en ese momento, deja de reconocer a la epítopo o a ese antígeno. ¿Por qué? Porque ya no tiene la conformación tridimensional que tenía. Y es por eso que se le llama epítope conformacional. Es probable que ustedes lo encuentren sus sinónimos. El conformacional también se le llama epítopo estructural. El lineal, que diga el secuencial, también se le llama epítopo lineal. Y pues lo que me está diciendo es, el epítopo conformacional, si yo rompo la estructura tridimensional, yo pierdo la capacidad de reconocerlo porque ya no están los epítopos en la misma configuración. Y eso es todo. Pues bueno, espero que con eso quede un poco más claro. Nos preguntan también, los inmunógenos, ¿qué tipo de respuesta van a generar? Es importante mencionar que dependerá mucho de la naturaleza bioquímica del inmunógeno. Justo ahorita vamos a ver propiedades de inmunogenicidad, pero les puedo adelantar, no todas las moléculas tienen la misma inmunogenicidad. De hecho, las más inmunogénicas son las proteínas. Pero, por ejemplo, si yo tengo un carbohidrato que es poco inmunogénico, lo más común es que no genere o no logre tener una gran inmunogenicidad y por ende la respuesta va a estar limitada. Cuando las moléculas son poco inmunogénicas, casi siempre la activación celular es menor. ¿Por qué? Porque necesito para poder generar inmunogenicidad celular presentar mediante MHC y el MHC solo presenta proteínas. Después hablamos de esas cosas, no se preocupen ahorita. Solo es como la explicación, ¿no? Entonces, la inmunogenicidad la mayoría de las veces es componentes humorales porque los linfocitos B pueden reconocer todo y pueden producir anticuerpos contra todo. Y los linfocitos T son más payasos. Entonces, ellos solamente van a reconocer proteínas. Entonces, si yo quiero una inmunidad tanto humoral como celular, tengo que darles un inmunógeno que ambas células puedan reconocer y activarse frente a ellas. Y eso es raro que ocurra. Ay, pero muy bien. Entonces, estos son los determinantes antigénicos y esto es lo que determina que yo reconozca una u otra sustancia. ¿Alguna otra duda? Va. Doctor, Así. entonces decía que para que suceda estos dos tipos, tanto humoral y celular, sí se necesita que la reacción inmune sea pues alta, ¿cierto? Sí, generalmente para que definir alto, más que nada es que el estímulo o el antígeno sea una proteína. Ese es como el principal elemento necesario. Si yo tengo carbohidratos, va a ser muy difícil que yo genere activación celular frente a ellos. Pero eso lo tocaremos mucho más adelante, no se preocupe. Gracias. Sí. Excelente. Entonces ya tenemos las nociones básicas de qué es un determinante antigénico y cuántos tipos de determinante antigénico tengo. Pero nos falta platicar de un término un poco conflictivo, que es la... Ni se entiende, ¿verdad? Inmunogenicidad. La inmunogenicidad es una propiedad. ¿Esto qué representa? No todas las biomoléculas pueden o logran activar al sistema inmune. Para poder y lograr activar el sistema inmune, tengo que tener características particulares. A esas características que confieren inmunogenicidad, les voy a llamar propiedades. Y hay dos tipos de propiedades. Propiedades que dependen directamente de las características físico-químicas de la biomolécula, y como dependen de la biomolécula, yo le llamo que son propiedades intrínsecas, y propiedades que no dependen para nada de la biomolécula, que yo le llamo propiedades extrínsecas, que casi todas estas dependen más del huésped. Entonces, no es lo mismo que me pongan a mí, que soy alérgico al polvo, por decir algo. Bueno, no hay alergia al polvo, pero alérgico al maní. Que a mí le pongan en mi cuerpo maní, a que alguno de ustedes le ponga en su cuerpo maní. Posiblemente a ustedes no les va a pasar nada, no va a haber inmunogenicidad, no va a haber respuesta. La estructura del maní es el mismo para ambos. Entonces, estructuralmente,
tienen las mismas propiedades intrínsecas, pero hay variables mías o variables de ustedes que hace que la respuesta sea diferente. Y esto lo que me dice es, hay moléculas que van a generar más activación y hay moléculas que van a generar menos activación. Y me toca a mí, como estudiante de medicina, entender a grandes rasgos cuál y qué funciona para cada uno. Entonces, las propiedades intrínsecas, yo las voy a agrupar. Bueno, duda rápida. Realmente en el polvo suelen vivir ácaros. Entonces, la verdadera alergia es al ácaro del polvo. Entonces, algunos componentes estructurales de la pared del ácaro es a lo que nosotros somos alérgicos. Pero bueno, o sea, el polvo, hay polvo en todos lados y no siempre estamos alérgicos. El polvo que guarda el ácaro es al que sí somos alérgicos. Pero son cosas más, cosas menos, es tercer bloque. Perdón, niños, de repente nos perdemos un... Va, entonces, ¿qué tenemos que saber de las propiedades intrínsecas? La primera es la alteridad. La alteridad nos habla de la diferencia en cuanto a la línea evolutiva. Pensemos en una proteína, albúmina. Hay albúmina en humanos, hay albúmina en caballos, hay albúmina seguramente en otros mamíferos chiquitos. Pero a la hora que fuimos evolucionando, esa albúmina se fue adaptando a nosotros. Entonces, la albúmina que tengo yo no es la misma albúmina que tiene el ratón. Y eso hace que cuando una albúmina que no es de humano llega a mí, yo diga, esto no es mío. Y entonces, mientras más lejos esté filogenéticamente, si me pone una albúmina del mono, tal vez no la rechace, pero sí diga, esto no me encanta. Pero si me pone una albúmina de ratón, posiblemente sí genere una respuesta. Entonces, aunque sigue siendo estructuralmente similar, mientras mayor distancia en evolución exista entre una proteína que yo conozco y una proteína evolutivamente con la misma función, pero con diferente estructura, mayor inmunogenicidad genero. Entonces, a mayor distancia filogenética, mayor inmunogenicidad. Entonces, antes de seguir, la inmunogenicidad es la propiedad de que tú tengas en tu cuerpo un antígeno. Ese antígeno implica que yo tengo, bueno, voy a poner ahorita receptores feos, pero ya luego los ponemos bonitos, tenga yo un receptor que reconozca el antígeno. Por ende, esto es un antígeno. Si yo ese antígeno quiero activarme frente a él, a fuerzas, este antígeno debe tener propiedades inmunogénicas. Es decir, la capacidad de a partir de sus características activar una respuesta inmune. Entonces, la inmunogenicidad podríamos definirla como la capacidad que tiene un antígeno para inducir una respuesta inmunitaria. Entonces, mientras mayor inmunogenicidad tenga una sustancia, más fácil será activar una respuesta inmune. Más o menos esa es la inmunogenicidad. Entonces, la primera propiedad que me da más inmunogenicidad en la estructura del antígeno es la distancia filogenética, llamada alteridad. La segunda propiedad es el peso molecular. Ahí es medio variable porque ni les gusta ni de mucho peso molecular ni de muy poquito peso molecular. Por regla normal diríamos que a mayor peso molecular, mayor inmunogenicidad. Las sustancias más grandes son más inmunogénicas, pero no tienen que superar un umbral. El umbral normalmente es 10 kilodaltones. Entonces, si pesa más de 10 kilodaltones, ya no es inmunogénica. Entonces, entre chiquito y 10 kilodaltones es una sustancia inmunogénica. Otro es la complejidad química. Bueno, antes de la complejidad química hay una composición, es decir, si es un carbohidrato, si es una proteína, si es un lípido. La biomolécula con mayor inmunogenicidad son las proteínas. La complejidad se refiere a, ¿es una proteína o es una glicoproteína? ¿O es un glucolípido? ¿O es un ácido nucleico solo? ¿O ya está formado con tal cosa? Entonces, mientras más cosas le agregue yo al antígeno, su complejidad química es mayor.
Y mientras mayor sea la complejidad, mayor será la inmunogenicidad que genere. Y por último, este término lo dejamos un poquito pendiente porque queda claro hasta que vemos el tema, es la susceptibilidad al procesamiento. ¿Qué es esto o para qué me sirve entender esto? Hay algunas moléculas que suelen ser liposolubles. Esto implica que es más fácil entrar a la célula. Si yo quiero poder presentar un antígeno, después veremos que es a través de las moléculas del MHC, yo tengo que romperlo y tengo que externalizarlo. Entonces, mientras más difícil sea internalizarlo, menos inmunogénico es. Mientras más fácil sea internalizarlo, más inmunogénico es. Entonces, mientras más susceptible sea al procesamiento del antígeno, es más fácil que mi cuerpo genere una inmunogenicidad frente a él. Estas características son cosas que los antígenos tienen en su estructura tridimensional. O sea, puede que tenga una distancia filaténtica grande, un gran peso molecular, una gran complejidad química y sea muy fácilmente procesado. Y entonces esa sustancia por sí misma ya es súper inmunogénica. Pero tal vez tenga poca distancia filogenética, tenga un peso molecular grande, tenga una complejidad simple, pero tenga una susceptibilidad muy grande. Entonces es inmunogénica, pero es un poco menos inmunogénica. Entonces es como grados, o sea, como decir, muy, pero no tanto, ¿no? Entonces, dependiendo de qué características tenga el antígeno, por sí mismo es qué tanta inmunogenicidad puede llegar a hacer en mi cuerpo. Es decir, qué tanto me voy a activar. ¿Va? Sheila. Bueno, entonces, si mientras más fácil es que entre a la célula para ser reconocida, porque las proteínas son son mejores inmunógenos que los lípidos, por ejemplo. Va. Bien. Me falta un pedacito de esta frase. Es una mayor susceptibilidad al procesamiento y a la presentación. Te digo que un poquito de esto es problemático porque no lo hemos revisado. Pero bueno, yo tengo una célula dendrítica. Nos recordamos que las células dendríticas son de las pocas células presentadoras de antígeno profesionales. La presentación de antígenos la logramos mediante unas proteínas que después revisaremos, que son las moléculas del MHC. El objetivo de la célula dendrítica es, hay un antígeno, bueno, ellos no reconocen antígenos, hay una sustancia, la fagocito, la pongo en una vesícula y una vez que yo hice eso, lo que tengo que hacer es destruir a ese antígeno. Y entonces lo hago fragmentitos. Entonces eso, es decir, desde que estaba aquí hasta que llegó aquí, es lo que conocemos como procesamiento del antígeno. Y justo esta liposolubilidad es mejor para procesarlo. Entonces es más fácil que yo rompa lípidos, por ejemplo, ¿no? Los lípidos entran a la membrana y es más fácil que yo los degrade intracitoplasmáticamente. Bien, correcto. Pero una vez que ya los rompí, tengo que llevarlos a la presentación. Justo mis linfocitos T, para poder reconocer cualquier antígeno, debe haber un MHC que se los presente. Entonces, la sustancia que yo acabo de procesar tiene que irse y poner en el surco de presentación, cosas que veremos después. ¿Cuál es el problema? Que estas moléculas son VIP y las únicas biomoléculas que aceptan son proteínas. Si tú les llevas un lípido, ellas van a decir, no, gracias. A mí no me interesan los lípidos, nunca he platicado con un lípido y ni quiero hacerlo. Entonces, llévatelo.
Entonces, aunque los lípidos tienen mayor capacidad de procesamiento, son más difícil que los presentemos. Entonces, ante una menor posibilidad de presentación, va a haber una menor posibilidad de activar linfocitos T. Entonces, justo ahí era lo que un poquito faltaba para que quedara un poco más claro. Entonces, susceptibilidad al procesamiento y la presentación de antígenos. No sé si con eso queda un poco mejor. Sí, Sheila. muchas gracias. Va. ¿Alguna otra duda, niños? Ok. Entonces, propiedades extrínsecas. ¿A qué nos referimos con propiedades extrínsecas? Son aquellas que no dependen del antígeno. El antígeno es el mismo para todos nosotros, pero cada uno de nosotros va a responder diferente. ¿Por qué causas? Bueno, puede ser por el genotipo. Mis genes y sus genes no son iguales y eso hace que la respuesta inmune sea diferente. 2, algo que se llama autotolerancia. Para que yo pueda activarme frente a un antígeno, lo más importante que debe tener ese antígeno es que yo no lo reconozca como propio. Si yo lo reconozco como propio, lo tolero y entonces nunca va a haber activación inmune. Entonces, para inducir inmunogenicidad, sí o sí debo reconocerlo como extraño. Entonces, dependiendo de qué tan familiarizado estoy con ciertas cosas, va a ser si soy tolerante o si no soy tolerante. Entonces, esta autotolerancia es la exposición que ha tenido mi cuerpo a antígenos propios hace que yo no los pueda atacar. Mientras menor exposición haya tenido antígenos propios, es más probable que yo genere una reacción inmune frente a algo que no debería. Pero bueno, esos son pérdidas de tolerancia y cosas que verán después. Entonces, genotipo, autotolerancia, un poquito de cómo llegó el antígeno a mi cuerpo. Entonces, esto implica vía de administración, implica cuánto del antígeno llegó e implica cada cuánto está llegando. Entonces, todas estas características es cómo llegó el antígeno a mi cuerpo. Si llega por vía nasal, es diferente a que llegue por vía sanguínea. Si llega a estar en contacto con piel, es diferente a que llegue a estar en una mucosa. Entonces, la vía es importante. ¿Qué tanto el antígeno llegó? Si llegó muy poquito, tal vez lo ignore. Si llegó más o menos, le haga caso. Si llegó muchísimo, yo tolero. Entonces, son cosas que veré, bueno, que en la vida tal vez se estudien un poco. ¿Y qué tan frecuentemente está llegando a mí? Mientras mayor frecuencia, mayor inmunogenicidad. El último componente que le da inmunogenicidad a una sustancia es algo que conocemos como adyuvantes. Entonces, los adyuvantes son aquellas sustancias que aumentan o que promueven que al juntarla una proteína con un adyuvante haya mayor inmunogenicidad. Esto no es tan importante en la biología normal, pero es súper importante en la generación de vacunas. Entonces, tal vez cuando vieron sus clases de vacunas este bloque, pues más o menos pudieron ver un poquito de cómo los adyuvantes ayudan a mejorar la inducción inmune frente a algo. Y listo. Eso nos permite acabar el tema de antígenos. Doctor, Sí, ¿podría repetir con respecto a las propiedades extrínsecas con el genotipo? sí, claro. Cada uno de nosotros tiene genes diferentes. Más adelante veremos que justo estas moléculas del MHC tienen algo que se llama polimorfismos, es decir, que genéticamente presentan cosas diferentes. Entonces, que yo presente un antígeno A o un antígeno B hace que mi linfocito se active contra A o se active contra B. Esas diferencias pueden hacer que haya cambios en la inmunogenicidad a una sustancia. Eso explica por qué hay personas que son alérgicas a cierta cosa o hay personas que son autoinmunes a cierta cosa. Porque en sus genes hay diferencias y eso es lo que permite que reconozcamos más o menos a un antígeno. Gracias. Sí. Acuérdense que muchas cosas se las doy como más o menos porque se retoman más adelante cuando ya tenemos más conocimientos. Entonces, esa es la primera parte de la respuesta inmune. Ya entendimos
qué es un antígeno, qué es un apteno, qué es un inmunógeno, cuáles son determinantes antigénicos, cuáles son los parátopos, los tipos de determinantes antigénicos y las propiedades inmunogénicas. ¿Dudas del tema 3.1? Eso. Pues vamos al tema 3.2. Tema 3.2 se llama anticuerpos. Todo el tiempo les hablan de los anticuerpos. Los anticuerpos, en principio, tienen dos estructuras. Una estructura es membranal y una estructura que es soluble. En esencia es lo mismo, pero vamos a ver la importancia que tiene que lo dividamos. Todos los anticuerpos van a ser parte de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esto solamente es importante porque estructuralmente todos los que forman parte de ese grupo forman estos loops, ¿no? Que realmente es el acomodo que tiene la proteína. Entonces, cada una de mis anticuerpos, porque son parte de la familia de las superinmunoglobulinas, voy a encontrar este loop. ¿Por qué este loop es importante? Pues porque generalmente está hecho de 110 aminoácidos, hay puentes disulfuro en medio y permite una estabilidad a la estructura, bueno, sí, a la estructura tridimensional. Entonces, si yo veo un anticuerpo, va a estar formado por 4 cadenas. 4 cadenas que 2 son iguales y las otras 2 son iguales. Entonces son 2 parejas. ¿Cómo le llamo esas cadenas? La cadena más grande, pues como tal, es tan grande que está formado casi siempre por 5 fragmentos. Voy a tener una cadena complementaria. Y estas cadenas en su totalidad son igualitas. A esas cadenas yo les voy a llamar cadenas pesadas. Y como son pesadas, su nombre en inglés es heavy. Entonces yo las voy a agregar como CH. Entonces, las cadenas pesadas de los anticuerpos casi siempre están formados por 5 fragmentos. Hasta ahí dejemos. Después entenderemos un poco más de por qué les digo esto. También tengo una cadena chiquita, una cadena de bajo peso molecular, que casi siempre es una cadena complementaria. Está en ambos lados. Estas cadenas de aquí son cadenas que yo les llamo cadenas ligeras. Y la voy a abreviar como CL, de light o de ligeras. Entonces, el anticuerpo tiene 4 cadenas. 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Y es por eso que casi siempre hacemos este tipo de dibujos refiriéndonos a un anticuerpo. Veo las 2 cadenas pesadas y las 2 cadenas ligeras. Lo único que estoy representando aquí es que cada una de esas cadenas tiene diferentes zonas. A cada una de esas zonas le llamamos dominio. Y entonces vamos a desmenuzar un anticuerpo. Lo primero que tengo que hacer para desmenuzar un anticuerpo va a ser copiarlo. Me quedó muy feo, pero pues lo vamos a usar toda la clase. Entonces, nosotros ya tenemos la tecnología para estudiar los anticuerpos, pero los antiguos médicos, inmunólogos y investigadores no sabían cómo era un anticuerpo. Entonces, para poder estudiarlo, utilizaron sustancias químicas para poder entender la naturaleza del anticuerpo.
Esto deben saberlo ustedes o es importante para ustedes, porque algunas terapias que se emplean actualmente se construyen o se entienden mediante los fragmentos que se generan por estas proteínas. Ahorita queda más claro. ¿Qué hicieron para estudiar? Bueno, dijeron, ok, en el cuerpo hay unas proteínas que están en la sangre. Esas proteínas que están en la sangre generan procesos inmunológicos. No sé cómo sean, pero hay que estudiarlas. Entonces, retiraron sangre, agarraron todas esas proteínas y empezaron a estudiarla. Lo primero que dijeron fue, bueno, seguro son proteínas. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo las rompo. Y dieron con una sustancia que se llama papaína. Casi siempre, bueno, más que nada, estas pruebas se hicieron en inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G le vamos a quitar un fragmento de dominio y se la vamos a cambiar por un fragmento aquí en medio. Este fragmento en medio le llamo yo bisagra. Y la bisagra, como el de las puertas, hace que abra y cierre. Entonces, ¿cuáles son los 5 fragmentos que tiene una inmunoglobulina G? Que realmente es el estándar de oro para estudiar anticuerpos. Quedamos que tengo una cadena pesada. Entonces, tengo dominios constantes de la cadena pesada. Dominio constante 1, dominio constante 2, dominio constante 3. Después veremos por qué también tengo un dominio variable de la cadena pesada. Tengo un dominio variable de la cadena ligera y tengo un dominio constante de la cadena ligera. Entonces, el anticuerpo, una vez que yo tengo las cadenas, cada cadena la puedo subdividir a partir de cómo estructuralmente me sirve cada uno de ellos. Entonces, recordando, un segmento variable de la cadena pesada, un segmento constante 1 de la cadena pesada, un segmento constante 2 y un segmento constante 3 de las cadenas pesadas. Mientras que las ligeras solamente tienen un segmento variable y solamente tienen un segmento constante. Es más, se ve más laborioso de lo que realmente es. Espero que a estas alturas pues ya tengan una familiaridad con los anticuerpos y está siendo más digerible. Si no, de primera línea yo sé que es complejo, no se abrumen mucho. Pero ya que tenemos el nombre de cada uno de esos segmentos, yo puedo decir, la IgG tiene una zona de movilidad que se llama bisagra. Estas moléculas que aprendieron a utilizar se dieron cuenta que cortaban directamente a la bisagra. Puede ser que la corten encima de la bisagra y entonces llega la papaína y corta. Ese corte que acabo de hacer permite que este segmento, tal vez no se pueda, no se va. Bueno, vamos a hacerlo un poco más gráfico. Permite que este segmento se separe. Y entonces, como se cortó por arriba de la bisagra, se separaron los fragmentos. Si no puedo, no. Entonces se separaron ambos fragmentos. Entonces ahora yo tengo directamente un fragmento, 2 fragmentos, 3 fragmentos. Diríamos, pues está muy bien, pero como se rompe por encima de la bisagra, se dieron cuenta que estos fragmentos de aquí arriba, cuando le ponían, bueno, un antígeno,
los antígenos se quedaban pegados a ambas, o sea, a dos cadenas. Entonces, yo tenía 3 fragmentos y 2 fragmentos de esos tenían la capacidad de unirse a antígenos. Entonces, como no sabían qué estaba pasando, solo se dieron cuenta de 2 lógicas. Lógica número 1. Los fragmentos que se generaron posterior al corte de la papaína, uno se une al antígeno. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Fracción de unión al antígeno. Binding antigen fraction, ¿no? Fracción de unión al antígeno. Entonces dijimos, bueno, se dijo, ok, ¿cuántas fracciones de unión al antígeno existe en cada uno de mis anticuerpos? Y dijeron, bueno, pues según el estudio que hicimos con papaína, hay 2. Entonces, hay 2 fracciones de unión al antígeno en cada anticuerpo y hay una región que cuando yo dejo muchos anticuerpos rotos, esta región se cristalizaba. Dijeron, pues hay que llamarle 2, fracción cristalizada. Esto, ¿cuál fue el resultado? El corte por papaína me da 2 fracciones de unión al antígeno y me da una región FC. Y listo, acabaron sus experimentos, fueron gloriosos. Pero eso no permitía entender la estructura de la proteína, solo permitieron que había 3 pedacitos. Dijeron, necesitamos entender más. Y para entender más utilizaron una nueva enzima, bueno, que se llama Pepsi. La Pepsi cortaba debajo de la bisagra. ¿Por qué? Pues porque no sabían para qué servía la bisagra. Entonces imagínense que de repente llega una enzima y corta aquí. ¿Cuál es el primer resultado de que corte ahí? Que si nos damos cuenta, ya no hay una unión entre esta cadena y esta cadena. Entonces lo que se dieron cuenta es que cuando hacían eso, la región FC se desfragmentaba. Entonces si yo corto por debajo de la bisagra, todo lo que está aquí se pierde. ¿Y qué permitieron encontrar? Bueno, que la pepsina daba lugar a una estructura en forma de V, que eran las 2 patitas del anticuerpo. Y entonces dijeron, bueno, son 2 zonas, cada una de ellas se une al antígeno, entonces vamos a llamarle F AB' al cuadrado. Entonces, F AB' al cuadrado fue lo que permitió entender que los 2 sitios de reconocimiento antigénico están unidos a la región cristalizable. Y justo esto permitió que entendieran, gracias a los cortes de pepsina y papaína, que el anticuerpo tenía esta conformación de Y, formado por 2 cadenas pesadas y por 2 cadenas ligeras. Entonces, esta Y estructuralmente me permite entender a grandes rasgos cómo o por dónde identificamos. ¿Dudas hasta aquí? ¿La pepsina qué hacía? La pepsina corta por debajo de la bisagra y al cortar por debajo de la bisagra escinde o rompe al fragmento FC, pero me permite mantener a los 2 fragmentos de unión al antígeno unidos. Es decir, se los voy a colorear. Entonces, esto que acabo de marcar de azul es el FAB. Esto acabo de marcar de verde es la región FC y cada uno de los que están de naranja son las regiones FAB. Ahí queda muy feo.
Ujú. Entonces, tengo 3 diferentes fragmentos. Cada uno fue generado por un corte, por una enzima. Entonces, la papaína genera 2 fragmentos FAB, un fragmento FC. La pepsina genera un fragmento FAB' al cuadrado. Con eso vamos de gane. Después tenemos que empezar a entender cosas. Primera cosa importante. Esta estructura es una estructura de reconocimiento. Entonces, a los anticuerpos, yo los voy a comprender como un receptor adaptativo. Quedamos que los receptores adaptativos, para su estudio, tenían que tener una alta especificidad, que era una gran precisión al reconocimiento de un antígeno. Y entonces nos tendríamos que preguntar, ¿y cómo hacen eso? Bueno, todavía no lo vamos a platicar. Pero lo que sí vamos a platicar es que para lograr ese proceso, tenemos que directamente tener una zona única que se encargue de pegarse al antígeno. Entonces, como estas zonas son únicas y se están pegando al antígeno, casi siempre las nombramos como dominios variables. Entonces ya se los había dicho, hay un dominio variable de la cadena pesada y hay un dominio variable de la cadena ligera. Variable pesada, variable ligera. ¿Por qué se llaman variables? Porque a la hora de estudiar a cada uno de los anticuerpos, se dieron cuenta que estos aminoácidos presentes en cada una de las cadenas era muy diferente entre sí. Cada anticuerpo tiene una gran variabilidad en esa región. Pero si bajaban, se dieron cuenta que todo lo que estaba por debajo de ello eran segmentos que se mantenían muy similares. Y entonces, como eran muy similares, decidieron llamarles que eran fragmentos o dominios constantes, donde la estructura casi siempre se mantiene. Esto tiene una connotación genética, pero todavía no la revisaremos. Ahorita solamente llevamos. El anticuerpo está formado por 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Para estudiarlo utilizamos 2 enzimas. La primera fue la papaína, que me daba 2 FAB y un FC, y la pepsina, que me daba un FAB' al cuadrado. Ambos fragmentos solo me permitieron entender cómo se acomoda la estructura tridimensional del anticuerpo. Pero si yo siguiera estudiando, me encontraría que hay algo que se llama ácido dimercaptoetanol. El ácido dimercaptoetanol lo que hace es, tengo una cadena pesada, tengo una cadena ligera y normalmente aquí en medio hay enlaces disulfuro. Los ácidos dimercaptoetanol lo que suelen hacer es romper a los enlaces disulfuro. ¿Qué hace o qué logra hacer el ácido dimercaptoetanol? Separa a las cadenas ligeras de las cadenas pesadas. Para eso me sirve el ácido dimercaptoetanol. Entonces, estos son los 3 péptidos, sí, como 3 mediadores utilizados para romper al anticuerpo y entenderlo. Ahora, empecemos con la parte seria de esto. Yo ya sé que el anticuerpo está conformado por estas cadenas, que en la parte de hasta arriba donde están sus dominios variables, yo reconozco, pero tengo que entender, ¿y para qué me sirve todo lo demás? Casi siempre, eso depende mucho de qué tipo de anticuerpo tenga. Si yo tengo un anticuerpo en membrana, implica que yo tengo una célula, esa célula es un linfocito B, y pegado a esa célula yo tengo a mi anticuerpo, que implica que tiene cadena pesada y tiene
cadena ligera. Ese es mi anticuerpo. Entonces, la región rosita, ahí, extremadamente grande, que es la región variable, esa región, ya quedamos, me sirve para unirme al antígeno. Por lo cual, esta zona moradita, lo que me está dando como resultado es el reconocimiento. Si yo reconozco un antígeno al unirme a su región variable, ¿qué va a hacer todo el resto de la cadena? Esta cadena lo que tiene que hacer es enviar señalización. Entonces, los anticuerpos de membrana, mediante sus dominios constantes, suelen enviar señales de activación al núcleo. Para eso le sirve esa parte de la cadena. Pero vamos a ver un segundo ejemplo. Cuando el anticuerpo es soluble. ¿Qué implica que un anticuerpo sea soluble? Que yo tengo mi vaso sanguíneo y que aquí adentro van viajando mis anticuerpos. En algún momento estos anticuerpos van a ser liberados. Y entonces yo encontraré un anticuerpo que era soluble, pero ese anticuerpo que era soluble, ahorita lo estoy viendo como buscando. ¿Qué está buscando? A los antígenos. Entonces, por ejemplo, si yo agarro esta estructura y la pego al antígeno, en ese momento la estructura está reconociendo un epítopo o un antígeno. Pero, si se dan cuenta, esto no está pegado a nada. Esto de aquí, con lo que vimos aquí abajo, ¿qué representa? La fracción FC. La fracción cristalizable. Entonces, cuando un anticuerpo soluble está unido a su antígeno, lo único que queda expuesto es su región o su fracción cristalizable. ¿Qué necesito yo para reconocer a la fracción cristalizable? Pues yo voy a necesitar tener receptores de la fracción cristalizable. Es decir, una serie de proteínas que reconozcan a qué región cristalizable estoy haciendo referencia. Dependiendo de qué receptor reconozca, va a ser la función que ese anticuerpo genere. Profundizaremos más en funciones celulares de los anticuerpos después. Ahorita quiero que quede esta idea clara. El anticuerpo puede estar o en la membrana o libre. En ambos escenarios, sus fracciones de unión al antígeno siempre van a buscar reconocer, pero sus fracciones cristalizables, cuando es en membrana, buscan señalizar, y cuando es soluble, busca generar una función. Con que después de esta clase se hayan quedado con la idea general de los anticuerpos están formados por dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, los puedo encontrar en membrana y solubles, y ambos van a tener funciones diferentes según con quién interactúen, esta clase va de gane. Hasta aquí, ¿alguna duda? Doctor, perdón. Si No, está en chévere, membrana señaliza y si está soluble, funciona, por así decirlo. O sea, bueno, da una función. sí, si está soluble, la región cristalizable queda expuesta, y como la región cristalizable queda expuesta, cualquier célula que tenga un receptor para esa zona va a ser el que haga la función. Entonces, muchas veces estas funciones se les llama función biológica. Voy a profundizar un poquito en eso, a ver si con eso queda un poco más claro. Imaginemos que ustedes tienen
un eosinófilo. Este eosinófilo tiene en su membrana el Fc epsilon R1. Es un receptor de la fracción cristalizable. Hasta ahí vamos bien. Pero esta E me habla de algo un poco más. Después platicamos más al respecto. Pero eso implica que reconoce solamente a un isotipo. Es decir, reconoce solamente a un anticuerpo. ¿Qué anticuerpo? A la IgE. Entonces, cuando la IgE está unido a su antígeno, la única forma de activar células es mediante el receptor cristalizable. Entonces, este eosinófilo llega, reconoce a la IgE y el efecto que va a tener eso es la activación del eosinófilo. Entonces, ¿qué va a hacer el eosinófilo? Posiblemente se degranule y libere proteína catiónica del eosinófilo, proteína mayor, bueno, proteína básica mayor, o sea, proteínas propias del eosinófilo. Si se dieron cuenta, el anticuerpo hizo lo que tenía que hacer, reconocer un antígeno. Pero dependiendo del tipo de anticuerpo que sea, va a ser la función que se genere en mi cuerpo. Eso es la especialización de la respuesta. Y quedará un poco más claro cuando veamos cambio de isotipo y algunas definiciones más. Hasta aquí vamos a dejar nuestra sesión de hoy. El próximo sábado estaremos acabando reconocimiento antigénico. Ya vemos el receptor, vemos cómo está conformando una célula y empezamos a revisar, no me acuerdo qué vamos a revisar. Sí, reacción antígeno-anticuerpo. Esta es rapidísima, entonces espero que acabemos en 1h30. Entonces la próxima clase empezamos 7:30, yo creo que a las 9 ya son libres. Pues para que el sábado se programen para ese tiempo, espero que la clase les esté sirviendo y pues si no, pues ya ni modo. Que tengan buena noche y cualquier duda me avisa.